Muy buenas tardes, bienvenidos a la última parte del 6º Seminario Internacional de Seguridad Vial de la Vida, todos somos responsables. Vamos a empezar esta tarde con la conferencia del doctor Walter Cote. Él es el director nacional de la Cruz Roja y la atención humanitaria a las víctimas de los traumatismos causados por el tránsito. Asimismo, invito también a la mesa principal al doctor Víctor Manuel Zuluaga de la Liga contra la Violencia Vial, a la doctora Elena Prieto de la Fiscalía General del Estado de España, a la doctora Luz Janet Forero, médico epidemiólogo, especialista en gestión de datos e investigación, al doctor Javier Rojas, médico psiquiatra forense, y al doctor Ilias Daud, oficial de proyectos del Consejo Europeo de Transporte Seguro. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas presentes en esta reunión. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que se ha hecho a la Cruz Roja Colombiana por parte del comité organizador y expresar nuestro profundo respeto y admiración a una iniciativa que proviene de la sociedad civil y que por supuesto integra las preocupaciones y las dificultades de víctimas reales o víctimas potenciales que pueden ser afectadas por el fenómeno de los accidentes viales en un país que ya tiene suficientes problemas y en el cual este problema en particular es uno de los principales generadores de daño para todos los ciudadanos. Mi nombre es Walter Cote, soy el director general de la Cruz Roja Colombiana. Represento aquí una entidad que trabaja en Colombia con 80.000 voluntarios, 3.000 empleados y está dedicada a trabajar en 3 grandes categorías de procesos. El primero es el proceso relativo a los derechos humanos, el derecho humanitario y las acciones en conflicto armado y violencia. El segundo es el proceso que se refiere a la gestión de riesgo y el manejo de los desastres naturales y tecnológicos, incluido por ejemplo este que vamos a observar ahora. Y el tercero es el tema de la salud y el bienestar, también muy relacionado con este tema. Quería en primer lugar decirles que para nosotros en la Cruz Roja en general es un deber mundial de toda la red de la organización en los 188 países donde estamos, con 90 millones de miembros, donde hacemos diferentes actividades relacionadas con la protección, la prevención y el desarrollo de capacidades, sobre todo por el lado de los primeros auxilios, para mejorar las condiciones de las víctimas. Lo que voy a presentarles ahora es simplemente un resumen general de lo que es una visión de lo que creemos que se requiere en Colombia, y voy a terminar simplemente con un mensaje propositivo y positivo que integra incluso el día de hoy algunas iniciativas que se están desarrollando con varias entidades que están muy interesadas en la materia desde una perspectiva más universal y más integrada. La atención humanitaria de víctimas de los traumatismos causados por el tránsito, por el flujo vehicular y la movilidad, es un tema que nos interesa a todos y que en el mundo moderno causa una gran cantidad de dificultades, y que esas dificultades, esa accidentalidad también ha generado una gran cantidad de acciones. En el caso de nosotros, nuestras acciones han ido desde proyectos preventivos directos para peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos de cualquier categoría, haciendo procesos de cómo hacer seguridad vial desde una perspectiva integrada e integral,
y sobre todo teniendo un enfoque de derechos. En ese enfoque de derechos, que para nosotros es muy importante, queda claro que el ámbito humanitario y esta sesión de la tarde en este foro tiene que ver con el ámbito humanitario, un ámbito que compartimos muchísimo con Mari, una de las gestoras de esta reunión y que es una líder de la materia. El ámbito humanitario tiene 4 grandes elementos que para nosotros son muy importantes: el elemento de los derechos de todos los ciudadanos que pueden ser expuestos al riesgo causado por la tecnología del tránsito, el elemento de los deberes que tenemos aquellos que usamos la tecnología y los vehículos y el transporte y que podemos causar un accidente, el tema de la responsabilidad colectiva que tenemos todos desde el punto de vista institucional o individual o comunitario o de los sistemas nacionales, ya sean públicos, privados o de cualquier índole. Y el tema de los beneficios globales o los beneficiarios globales de una buena práctica en seguridad vial, pues somos también los ciudadanos, nuestras familias, nuestros hijos y toda la gente que nos rodea. Ponerse siempre el cinturón y hacer acciones de seguridad vial es una tarea que en muchos países se ha enfrentado y que es como la cosa más conocida de la seguridad vial. Pero para nosotros nos parece importante comentar que en esa red humana, nuestro aprendizaje colectivo en todo el mundo ha tenido experiencias que después se han recogido en varias formas organizacionales, incluso dentro del sistema de Naciones Unidas. Esas experiencias uno las podría resumir en 10 grandes compromisos, y cuando voy a comentar sobre estos compromisos quisiera proponerles que se imaginen que en estos compromisos tenemos que partir de la base de que esos compromisos son compromisos como si yo los asumiera desde lo individual, desde lo familiar, desde lo comunitario, desde lo sectorial y desde el país colectivo. Esos compromisos son para todos, no importa que su enunciado está dado de una manera muy simple. Cuando hablamos de usar el cinturón de seguridad, primer compromiso para tener una seguridad vial verdadera, ese compromiso implica que quienes pueden ser víctimas lo usen, quienes conducen también lo usen, y quienes controlan que se use hagan el control adecuado. Primer compromiso que implica todo eso que digo, el sistema, el individuo, la comunidad, es un compromiso de todos, colectivo. Segundo compromiso que es interesante y que en Colombia, por ejemplo, y en muchos países donde se han hecho estudios específicos, ha reducido fuertemente y dramáticamente la accidentalidad, o por lo menos la afectación causada por la accidentalidad, es el uso del casco en motocicletas o bicicletas. Uso de casco es una medida simple que previene muchos, daños excesivos de la accidentalidad. Y en ese sentido también volvemos a decir que el compromiso es individual del que anda en el vehículo, la manera como lo conduce, pero también de quien tiene que exigir el uso y controlar el uso de esos elementos. Conducir a una velocidad adecuada y a distancia, y a una cierta distancia, conservando indicadores de medición y respetando los peatones y dejando pasar al peatón por la cebra. Ese tipo de cosas implica que aprendamos a conducir con condiciones seguras. No conducir bajo los efectos del alcohol o la droga. Ese es un tema absolutamente crítico y que requiere en Colombia unas medidas de control mucho más estrictas que se han ido discutiendo y desarrollando, pero también requiere un cambio cultural y una medida de educación y unas medidas de sistematización de los procesos de monitoreo entre iguales, entre jóvenes, entre adultos, en familia, entre niños, para que aprendamos todos colectivamente a que el alcohol no mezcla con las drogas. El alcohol no mezcla con la conducción y las drogas mezclan con la conducción, y que eso implica que alguien se muera, y en ese sentido tenemos que asumir esas responsabilidades. Un tema muy interesante: Colombia es un país que tiene más de, ya en algunos estudios sobre Colombia se dice que vamos a tener más celulares que población. Más de 46 millones de colombianos ya están siendo sobrepasados. Hay una población más grande que nosotros que vive con nosotros, que son los celulares, y eso va a ser muy crítico. Los celulares generan una gran cantidad de accidentes, no solamente por el tránsito vial, sino también porque la gente se descuida en diferentes materias del trabajo y la actividad, y están generando una accidentalidad ocupacional enorme. En el caso del tránsito, el factor multiplicador de un accidente causado por un celular es de 1 a 10. Hay uno que se equivoca y 10 que sufren el daño en ese uso indebido de un celular.
El otro tema importante es cómo me visibilizo cuando estoy conduciendo un vehículo de dos ruedas, una bicicleta o una moto, cómo hacerme visible, porque es parte de mi responsabilidad colectiva también con los otros conductores. En muchas carreteras de Colombia, sobre todo en zonas donde no hay suficiente iluminación, se encuentran una gran cantidad de conductores de bicicletas que no tienen una berma específica, no hay vías, no hay infraestructura y además no tienen las medidas de protección y de señalización. Eso genera una gran cantidad de accidentes, sobre todo en sectores como el Tolima y el Valle, por ejemplo. Eso es un tema bastante recurrente y particularmente en las zonas donde hay gran cantidad de población que trabaja en temas agrícolas, que salen en sus bicicletas y después terminan siendo victimizados por este fenómeno. Conocer y respetar el código de circulación, no solo desde la perspectiva del conductor de un vehículo, sino desde la perspectiva de peatón, que es muy interesante. Nosotros tenemos una cultura que siempre está pensando solo en los conductores de los vehículos, sino en las responsabilidades de los peatones que cruzan por donde no es, que no usan los puentes, ese tipo de cosas que son una relación entre el hombre, la infraestructura y los códigos. Esas relaciones no están suficientemente elaboradas para todos nosotros. Mantener mi vehículo en buen estado es otro compromiso, y que el Estado haga el control de que se mantengan los vehículos en buen estado es un compromiso muy importante. Tener formación y licencia para conducir el vehículo y mantenerla vigente y certificada cuando va pasando el tiempo, y saber cómo reaccionar en caso de un accidente. Esos compromisos fueron derivados de muchas experiencias mundiales y muchas buenas prácticas, pero esos compromisos no fueron suficientes. No han logrado reducir el fenómeno de una manera dramática. ¿Por qué? Porque hay cosas que van más allá del compromiso individual, y sobre todo cuando el compromiso lo asumen los individuos, pero no se asume en familia, no se asume en comunidad y no se hace una tarea de responsabilidad colectiva, y los sistemas nacionales, públicos, privados y comunitarios y las entidades no lo asumen colectivamente. Eso genera un problema de que no importa quién se equivoque, siempre habrá un accidente. Puede que de 10 responsables, 9 hagan bien las cosas, pero si el número 10 no las hace bien, va a causar un accidente que puede incluso afectar los otros 9. Ese tipo de cosas tienen que cambiar, la responsabilidad tiene que cambiar. Por eso, en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja tenemos un desarrollo conceptual que está regulado y que habla de 5 grandes tareas que tenemos que desarrollar para efectos de dar mejor protección y avanzar en esta gran responsabilidad de reducir el número de muertes, de reducir el número de accidentes, de reducir el número de daños, de reducir el número de incapacidades y sobre todo de aumentar la capacidad de entender que todos somos responsables de una buena práctica de la movilidad, de la conducción y del uso de las vías. La primera cosa que es importante para todos nosotros es el tema de la abogacía para la aplicación de políticas de seguridad vial, pero entonces viene una contradicción. En Colombia tenemos muchas políticas y muchas leyes. Lo que nos parece que en este punto faltaría también en nuestra primera aproximación al tema es que hacer abogacía para que la gente siga normas y leyes requiere también un marco de referencia, un marco conceptual más ordenado, donde esté claramente definido cuáles son las cosas que son de corte preventivo, cuáles son las cosas que son de respuesta y cuáles son las cosas que son de recuperación, y quién las controla, quién las ejerce y cuáles son los instrumentos, herramientas y medidas que permiten que esas cosas sean posibles y que puedan ser exigibles a cualquier persona de la comunidad. Es la primera cosa. La segunda cosa que hemos aprendido de este proceso de accidentalidad y de daño es que se requiere una cultura interna de seguridad vial con todos los miembros de la organización. En este caso estamos hablando de la misma Cruz Roja, pero también cada organización debería tener una cultura interna de seguridad vial. Cada empresa, cada alcaldía, cada departamento, cada comunidad debería empezar a crear mecanismos culturales de seguridad vial, exigir a su propio personal que tienen que tener un comportamiento que dé ejemplo, un comportamiento seguro. Eso es un reto enorme para todas las organizaciones, incluyendo la nuestra. Tenemos que evitar accidentes desde la perspectiva propia de nuestra operación, ya sea ella humanitaria, ya sea ella industrial, ya sea ella empresarial o comercial, no importa cuál tipo de operación tengamos, tiene que evitarse que haya daño a otros. Es decir, moverse, transitar sin hacerle daño a otros. Esa es como la tarea principal ahí. Por otro lado, es muy importante desarrollar un concepto que para nosotros requiere mucha tecnología y mucha sistematización, que es el concepto de sensibilizar sobre los riesgos, consecuencias y medidas de prevención, cuánto cuestan, cuánto afectan el desarrollo del país,
cuánto dañan la cultura, cuánto dañan la sociedad, la psicología y la sociología comunitaria, cuándo y cómo podemos mejorar eso, cómo sensibilizar, a quién sensibilizar, desde cuándo sensibilizar. En nuestros proyectos se ha encontrado que es muy importante sensibilizar a los niños, a la población escolar. Es una población muy atenta y muy ávida a recoger la información y a transmitirla a su familia. Y la familia en esos casos hace más caso cuando viene de los propios hijos, de los niños, y es una vía que nosotros en la Cruz Roja en todo el mundo usamos de una manera muy frecuente. Pero también hay que sensibilizar a todas las personas con cifras claras sobre el daño, sobre el número de muertos, el número de heridos, sobre los problemas que causa eso posteriormente y los traumas de carácter general que afectan a una familia y cuáles son las medidas de prevención que se han derivado de esto. En Colombia hemos hecho varios esfuerzos importantes, algunos ejemplos digamos que podríamos destacar sobre esa cosa de sensibilización tienen que ver con las estrellas negras por un lado, pero por otro lado también con algunas prácticas culturales en Bogotá en algún tiempo y en otras ciudades de Colombia por respeto por el peatón, etc. Sin embargo, el problema de esto es de continuidad, sistematización y manejo de responsabilidad colectiva. En cuanto a la parte de educación en prevención y respuesta adecuada a víctimas, un gran porcentaje de las víctimas fallece entre el sitio del accidente y la atención, digamos, de urgencia, en la puerta de las urgencias del hospital. La atención prehospitalaria es un reto enorme. Tenemos que aprender a atender mejor en atención prehospitalaria y en ese sentido la práctica de primeros auxilios masiva es un reto enorme en Colombia, es un reto grande en Colombia, además adaptado a las normativas que tenemos sobre responsabilidades que esos practicantes civiles y de la comunidad puedan hacer en primeros auxilios en favor de víctimas. Y por último está el tema de la atención directa a víctimas de los accidentes de tránsito en las carreteras in situ, de una manera estratégica y suficientemente rápida para garantizar que en los primeros 5 minutos logremos una atención inmediata. Partiendo de eso, esa es la visión de la Cruz Roja. La Cruz Roja hospeda en su, digamos, seno un poco la actividad que se llama Global Road Safety Program, que es un partnership, que es un proyecto internacional de gente de diferentes organizaciones del mundo, organización sin fines de lucro, fundada en 1999, y es un esfuerzo incluso que fue inicialmente propuesto por el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno británico, sector privado de varias empresas mundiales y algunos representantes de la sociedad civil que eran víctimas de este tipo de fenómenos. Ha trabajado en 35 países y su búsqueda es servir de facilitador neutral, intermediario neutral, para que los sectores público, privado y comunitario se agrupen de manera organizada, respetuosa y generen sistemas que permitan desarrollar una buena práctica en el tema de la prevención, la atención y la recuperación de víctimas, pero fundamentalmente en que creen sistemas creíbles, financiables y que permitan que haya resultados concretos. La Alianza Global para la Seguridad Vial, su visión colectiva, y eso es muy interesante porque para nosotros, como somos miembros de esta asociación y la hospedamos en el seno de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja en Ginebra y apoyamos su actividad en términos generales, lo que se busca es tener un mundo libre de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico. Esa es la búsqueda concreta y simple de ese sistema, esa metodología asociativa que además es multilateral todo el tiempo. Y su misión es la reducción sostenible de la muerte y lesiones por accidentes viales en países de ingresos bajos y medios a través de socios que intervienen con buenas prácticas. Muy interesante esto y a veces uno diría, bueno, si yo no fuera un país con ingresos bajos y medios, entonces no tendría que tener esta buena práctica, pero en realidad lo que pasa es que aquí se refiere a un estudio previo donde se detectó que ahí era donde había la mayor accidentalidad y los mayores problemas, y por eso la visión y la misión de este programa se enfoca en esos países, entre ellos, por supuesto, el nuestro. Aquí hay un cuadro que les muestra algunos de los clientes, algunos de los socios. Los socios son socios corporativos, de negocios, socios de la sociedad civil, socios del gobierno, y algunos nombres en general que aparecen aquí son muy importantes. Hay otros nombres, estos son nombres, digamos, globales, pero hay nombres en Colombia que son muy importantes de tener en cuenta, por supuesto, en el lado del gobierno, los ministerios y las entidades que tienen que ver con la materia, que manejan la movilidad, el tránsito, las vías. En el lado de los negocios, todos los que tienen que ver con la movilidad y lo que es tránsito, incluyendo las empresas que producen combustible,
entidades que producen vehículos, entidades que manejan vías o construyen vías. Todas estas entidades tienen que ver con esta materia, y la sociedad civil en general y otras organizaciones que, por ejemplo, tienen que ver con algunos de los 10 puntos que mencioné hace un rato. Productores de protección o productores de posibilidades de actividades humanas que pueden generar riesgo cuando se combinan con el tránsito. Por ejemplo, la producción de alcohol para ingerir por diversión. Esa producción de alcohol tiene que ser muy bien regulada para que no se pueda combinar en ningún caso con el manejo vehicular, porque si no causa los problemas que todos conocemos. Los participantes, y esta es una red abierta, esta red acepta todo el que quiera trabajar desde la comunidad, desde el sector privado y desde el gobierno, dejando claro que nunca esta red le quita la responsabilidad al gobierno. Es el Estado, el gobierno, quien tiene que responder por la situación específica. Esta es una especie de apoyo subsidiario a las actividades del gobierno que normalmente en muchos países se aceptan porque tiene una función neutral, y esa función neutral es la que ayuda a que se vean las cosas de una manera mucho más seria, más eficiente y en favor de todos aquellos que pueden ser víctimas. Para mostrar un poco algunas cosas que hemos visto en Colombia, el concepto de víctima de accidente de tránsito se refiere a la persona afectada físicamente por un accidente de tránsito. No incluye muchas veces el concepto de salud mental ni el daño posterior que produce a la estabilidad económica y familiar. O sea, esos daños no están debidamente calculados, y para nosotros también nos parece que las normas y las leyes deberían también considerar ese daño y poder asegurarlo, pagarlo y revisarlo de manera proactiva. La segunda causa de muerte violenta en Colombia es una cosa muy triste. Comentábamos hace un poco con la doctora que viene de España, que es una gran dificultad en Colombia que tengamos esto como en un país en conflicto con desastres naturales. Incluso esta causa de mortalidad es más alta que lo que produce el conflicto en Colombia, lo cual es realmente aterrador, y no se maneja como un desastre, como una situación crítica suficientemente todavía. La atención humanitaria en Colombia para estas actividades se hace de manera aleatoria, desordenada. Todavía no hemos sistematizado las redes que operan para atender las víctimas de accidentes de tránsito. Ha habido algunos avances en algunas ciudades, en algunos sectores urbanos hay una tarea interesante de mejora, pero en términos generales todavía en Colombia falta una actividad mucho más fuerte y sólida de los servicios de respuesta en emergencia, de prevención y control vial, y sobre todo de atención de grandes accidentes para poder reducir el número de víctimas fatales de cualquier situación de estas. Y nos hacemos una pregunta y la dejamos para todos ustedes: ¿será que los accidentes de tránsito en Colombia pueden ser catalogados como una emergencia, o son un desastre, o son una pandemia? ¿Qué son? ¿Y cómo tratarla? Porque si no lo tratamos como lo que son, entonces vamos a estar siempre por un camino incorrecto. Lo que quiero decir con esto, lo que queremos decir con esto, es que no podemos tratar una situación que es tan crítica y tan grave solo con pequeñas acciones paliativas o con algunos instrumentos que pueden servir más como placebo que como una solución verdadera. Por ese motivo, la atención prehospitalaria es un tema para nosotros que queremos destacar, además del tema preventivo, pero la atención prehospitalaria debe desarrollarse de una manera más fuerte, no solamente en el sector urbano, sino en el sector rural, y particularmente en las vías intermunicipales de Colombia, donde tenemos una gran cantidad de accidentes que generan además el doble reto de cubrir el accidente y de llegar rápido a un hospital que tenga las puertas abiertas y que tenga la cobertura para esas víctimas de manera inmediata. La tercera parte de las muertes prehospitalarias pueden ser evitadas con entrenamiento adecuado. Una cosa que nosotros tenemos muy clara en todo el mundo: las muertes hospitalarias, la tercera parte, si se mueren 100 personas, al menos 30 o 40 podrían ser salvadas si tuviera una mejor atención prehospitalaria, lo cual ya sería una acción muy positiva en cuanto al salvamento de víctimas. Y además de eso, los primeros auxilios combinados con programas de prevención. En un mundo ideal, todos los ciudadanos deberían saber primeros auxilios. Si yo hiciera un conteo rápido, un escáner en este salón y se preguntara a uno cuántas personas aquí saben primeros auxilios, los cálculos de la Cruz Roja Colombiana es que menos del 10% de cualquier salón en Colombia saben primeros auxilios. Menos del 10% de las personas en Colombia son capaces de atender un accidente de su propio hijo por una especie de un problema cardiorrespiratorio o simplemente por un atragantamiento de un objeto extraño. Menos del 10%. Si yo estoy equivocado, por favor levante la mano el 90% que sí tiene el entrenamiento en primeros auxilios. Si no, pues tenemos un problema serio. Ahí ya está el 3%. Bueno,
Hay un grupo importante, a lo mejor un poquito más del 10, espero. Pero quiero mostrarles que los retos son más allá de lo que vemos, los retos son muy grandes. Entonces, hay que enseñar el primeros auxilios al conductor vial, al ciclista, al motociclista, al conductor, al hombre que maneja el camión, a todo el mundo. Y a aquellos que viven entre las carreteras o en las vías o prestan servicios adicionales a esta gente que está en tránsito. Los aportes de nosotros para este proceso, estamos convencidos y tenemos un compromiso enorme para esto. Estamos trabajando hoy en día en un proceso con un equipo muy interesante, con el Fondo de Prevención Vial, el Ministerio, la Renault, la Shell y varias organizaciones muy interesantes de Colombia que están tratando de producir alguna posible alianza, pero para nosotros, más allá de esa alianza, es pensar en sistema, incluir a todo el mundo. Está también la organización que Mari representa, pero esas organizaciones tienen que tener claro que esto solo funciona cuando hay participación pública, privada y comunitaria. Esto no funciona solo de una perspectiva de Estado, tiene que ser, o de gobierno, esto tiene que ser asociando a todo el mundo, las víctimas potenciales y reales, los operadores de las vías, quienes manejan los vehículos y también quienes proveen insumos, ya sean directos para la movilidad o insumos para la diversión que pueden causar después dificultades. Todo eso implica que nuestro aporte es prevención y presencia en vías, respuesta en búsqueda y rescate, advocacy con temas de carácter humanitario. En salud y prevención tenemos unos procesos de atención prehospitalaria grandes, una red de ambulancias que apoya subsidiariamente en algunos casos en el país y unos equipos y kits de primeros auxilios que operan en varias regiones de Colombia. Además estamos también enseñando a la gente a que no solo en Colombia tenemos que hablar de derecho internacional humanitario por el conflicto armado, sino que tenemos que hablar de derechos humanos por la viabilidad o por la movilidad, y cómo resolver que cualquier persona que asume la conducción de un vehículo sepa que cuando asume la conducción de un vehículo tiene que también asumir la responsabilidad de reducir el riesgo a cualquier persona que esté al frente de su vehículo y con un espíritu positivo, imparcial y neutral, por supuesto. Y hacer educación para todas las personas en primeros auxilios, prevención de accidentes y conducción segura es una tarea que estamos desarrollando muy fuertemente en nuestra organización. Como le dije hace un rato, a partir de toda nuestra red voluntaria y humana en 32 departamentos y 300 municipios de Colombia. Quisiera dejar esta presentación de una manera muy general con la siguiente idea para todos ustedes, digamos de una manera de mensaje de conclusión. En el cuadro final ustedes ven 3 niños. Uno de ellos es un pasajero de un vehículo, el otro es un pasajero de una bicicleta o de un vehículo de 2 llantas, y lo otro es una señal para niños, para que aprendan, o para peatones, para que sepan que en esa zona hay niños. La visibilidad, la señalización, el cambio de cultura requiere que consideremos que más allá de crear una unidad o una entidad, lo que tenemos que crear es cultura, sistema, organización que implique toda la colectividad de aquellos que pueden ser víctimas, de aquellos que son peatones, de aquellos que son conductores, de aquellos que son responsables y tomadores de decisiones en el nivel del gobierno, las entidades privadas, las entidades comunitarias y aquellos que tenemos una función de carácter social y de prevención y mejora de las condiciones de los ciudadanos. Básicamente ese es el mensaje que tenemos. La Cruz Roja está total y absolutamente dispuesta a trabajar en esto, en un país donde, a pesar de que tenemos muchos retos, los estamos cubriendo con una gran creatividad, con una gran capacidad, pero también tenemos que aprender a medir nuestro verdadero avance. Nos parece que además esto requiere un instrumento de medición que no nos permita que nos miremos al espejo para decir que todo está muy bien o que estamos avanzando, sino un instrumento de medición neutral, y para eso temas como el Global Road Safety Program o Partnership sirve porque es un instrumento neutral, pero también podemos crear nuestra propia perspectiva en Colombia acoplada a este tipo de manejos. Creo que esas palabras son claves: responsabilidad colectiva, sistema, trabajo en equipo y sobre todo medición de indicadores reales en todos los 10 puntos que dijimos, y algunos temas de carácter preventivo y de reducción del daño o transferencia del daño a través de seguros y a través de al menos garantizarle a las familias que pierden un familiar que sus riesgos y su futuro está considerado por un sistema que es incluyente
y que es serio y que produce una visión humanitaria de un accidente y sus efectos. Muchas gracias.